Buenas tardes, queridos hermanos. Les saludamos nuevamente, esperando que cada uno de ustedes puedan estar bien, oyendo de este audio y disfrutando de la palabra del Señor impartida por este medio. Deseamos, en el nombre del Señor, continuar considerando la preciosa biografía de la joven moabita llamada Ruth y su relación con aquel gran hombre, Booz, que tanto nos habla de nuestro amado Señor Jesucristo. Para esto le invito a leer en el libro de Ruth, capítulo 2. Vamos a leer a partir del verso 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: Es el joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores. Entró entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que, dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo a la hora de comer: Ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo: Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un ephad de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también lo que había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo a su suegra: ¿Dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: El nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: Sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después
le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Hasta aquí esperando la rica bendición del Señor. Amén. Bien, hermanos, los que han podido oír el primer audio que compartimos relacionado con eh, esta biografía de Ruth la Moabita, sabrán que lo primero que consideramos en el capítulo 1 fue la manera como Ruth decidió por fe, por el pueblo y por el Dios de Noemí. Vemos a Ruth en el capítulo 1 decidiendo por fe. Aprendíamos unas preciosas y grandes lecciones. Ruth renunciando al disfrute de lo que podía ser para una joven como ella en Moab, casarse de nuevo y quedarse entre sus parientes, con su padre y con su madre, como lo hemos leído en este capítulo 2, que le dice voz a ella. Pero ella renunció al disfrute por amor a su suegra Noemí, a quien había tomado como una madre. Pero no solamente ella renunció, ella reprimió sus necesidades como ser humano, como mujer, como una mujer de la época que tenía derecho no solamente a contraer matrimonio, sino a garantizar lo que representaría su sustento para el mañana. Vemos a Ruth reconociendo al único Dios verdadero. Y esto con muy alta probabilidad de que haya sido por medio de su suegra Noemí, quien le haya hablado en aquellos años allí en Moab acerca de Jehová, el único verdadero Dios. Aprendíamos la responsabilidad que tenemos con cada uno de nuestros familiares. Pero finalmente vemos a Ruth resuelta a ir por fe, no por vista. En el verso 11 del capítulo 2 acabamos de leer lo que vos le dice al final. Has venido a un pueblo que no conociste antes. Ruth no había ido a Belén. Ruth no conocía las condiciones. Ruth emprendió aquel viaje desde Moab tan solo por lo que había oído, de acuerdo al verso 6 del capítulo 1. Y esto, hermano, es andar por fe, no por vista. Fue la experiencia de nosotros el día que fuimos salvos. Y debemos ser animados a cada día ir creciendo más en esta fe. No por vista, sino por fe. Confiando cada día más en aquel que nos salvó y en quien pusimos nuestra fe el día que abrimos nuestros corazones para recibirle a Él como nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero ahora tenemos este capítulo 2 que podemos titularlo Dependiendo por gracia. Si en el capítulo 1 vemos a Ruth decidiendo por fe ir a un pueblo que no había visto antes, aquí le vamos a ver ya habiendo llegado al pueblo, a Belén, le vemos ahora dependiendo exclusivamente por la gracia del Señor. Preciosas lecciones, hermanos, alentadoras para cada uno de nosotros, sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Pero antes no lo hemos leído. Queremos considerar, en primer lugar, lo propicio del tiempo, de la época en la cual Ruth llegó a Belén. No lo hemos leído, pero señala el verso 22 del capítulo 1, que así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Fue el momento propicio en la que Ruth llegaría, joven, con fuerza, acompañando a su suegra Noemí a Belén al comienzo de la siega de la cebada, justo en el momento propicio para trabajar, para cosechar en aquella grande y rica época del año. Qué triste hubiese sido
o quizás no triste, pero la historia sería otra si Ruth hubiese llegado a Belén habiendo ya pasado la siega. Hay una gran lección para nosotros, hermanos, en este punto, y es considerar el tiempo que tenemos para servir a nuestro Señor. El tiempo propicio para procurar entrar en sus labores. Hemos entrado en lo que pudiese ser las labores de otros en el pasado. Otros han sembrado, nos toca a nosotros cosechar. Que el Señor nos ayude, como vamos a ver en este capítulo 2, a ser hombres y mujeres esforzados para apreciar grandemente el tiempo que tenemos tan valioso, tan precioso para la obra del Señor. En asamblea, en el lugar donde el Señor nos ha puesto, esforzarnos por procurar guiar a otros a los pies de Cristo, aún en estos tiempos tan difíciles que estamos teniendo. Entonces es algo que llama mucho la atención. Ruth llegó en el momento oportuno, el comienzo de la siega de la cebada. La juventud, el momento de nuestra fuerza, de nuestro vigor, es cuando más debemos aprovecharlo para servir al Señor. Muchos planes, muchos propósitos por delante, pero que el Señor nos ayude para apartar de nuestro tiempo, para servirle a Él. Pero lo primero que vemos en este capítulo 2, luego de lo propicio que fue el tiempo para que Ruth llegara al momento de la siega, lo primero que vemos en este capítulo 2 es la gran providencia divina, la providencia de Dios. No fue algo al azar, no fue a la suerte, no hubo tampoco arreglos humanos en Noemí o en Ruth para que Ruth aquella mañana, muy temprano en la mañana, saliese a buscar trabajo, empleo, algo en qué ocuparse, en qué laborar para procurar el sustento para ella y para su suegra Noemí. Señala el verso 1 que tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Pero Ruth no salió exclusivamente hacia el campo de Booz, y lo menos que pensaría Noemí es que Ruth llegaría al campo de Booz. Pero Ruth, aquella mañana, muy temprano en la mañana, llegó nada más y nada menos que al campo de Booz, luego de haber solicitado el permiso a Noemí. Pidió permiso al mayordomo y comenzó a espigar. Verso 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. No hubo arreglos humanos, ni de Noemí, mucho menos de Ruth, que no conocía el pueblo, primera vez que estaba en Belén, y tampoco de Booz. Vemos aquí, hermanos, la mano de Dios. Si hay un personaje principal en toda esta preciosa historia, este es nuestro Dios soberano. Le vemos desde el mismo momento en que estas mujeres salieron de Moab, la providencia de Dios, guiándoles, dirigiéndoles, acompañándoles y abriéndoles las puertas. Ellas andaban por fe y el Señor iba dirigiendo cada paso de Ruth. Hermanos, qué animador para cada uno de nosotros. Muchas veces en nuestra ansiedad como humanos y débiles que somos, quisiéramos como saber lo que va a ocurrir mañana, organizarnos de la mejor manera posible y considerar todos los escenarios para tomar las mejores decisiones. Deseamos la mejor estabilidad para nosotros, para nuestros seres queridos, para los que nos rodean. Pero hermanos, basta a cada día su propio afán. Un día a la vez. Hacer lo que esté a nuestro alcance en el presente, el día de hoy, y el mañana dejarlo en las manos del Señor. Él estuvo obrando en el caso de estas dos mujeres y Él arregló todo, dirigió los pies, los pasos de Ruth hacia aquel campo. Solamente ponernos en las manos de nuestro amado Señor
y Él va a dirigir, Él va a guiar. En todo este tiempo, hermanos, todos estos meses, difícil, duros que parezcan todavía para muchos, hemos visto y seguimos viendo la providencia de nuestro Dios, guiando, dirigiendo a su pueblo, a cada asamblea congregada al nombre del Señor, a cada creyente, a cada familia en particular. Pero no solamente la providencia divina, en la que todo esto estaba siendo coordinado única y exclusivamente por nuestro Dios, vemos la protección que Ruth alcanzaría al llegar a aquella era, al llegar a aquel campo de Booz. Como Booz, cuando llega a aquel lugar, pregunta a su mayordomo inmediatamente. Él tenía un conocimiento claro de todos los que estaban allí, trabajando y laborando, y sabía que había una joven que era la primera vez que estaba en aquel lugar. El conocimiento que tiene nuestro Señor de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras luchas, de nuestras preocupaciones, lo que nos agrada, lo que nos desagrada. Él nos conoce a cada uno en particular. Le conoce a usted, me conoce a mí. Y nos entiende más que cualquier otro ser nos puede entender en esta tierra. Llegó Booz, supo que allí estaba Ruth aquel día y preguntó a su mayordomo que si quiere considerar y estudiar este personaje, se puede ver bajo la ilustración del Espíritu Santo, la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas, en la asamblea. Pero allí llegó ella, a aquel campo de Booz que nos puede hablar de la asamblea. Podemos ver la asamblea reflejada en este campo y considerar algunas lecciones prácticas. Allí en ese campo, Ruth encontraría protección. Verso 8, Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Y aquí estarás junto a mis criadas. Era aquel lugar donde ella estaría protegida. Hermanos, cuán agradecidos estamos con el Señor por habernos no solo salvado de este viejo Moab, del mundo y su sistema, cuán agradecidos estamos por habernos dirigido hasta llevarnos a una asamblea congregada al nombre del Señor, que cada día, y más en estos tiempos en la que hay tantas limitaciones, aún para congregarnos, que apreciemos lo que significa una asamblea congregada al nombre del Señor. La protección que implica la asamblea para cada uno de los creyentes miembros de ella. La protección que encontró Ruth en aquel campo, aquel día. Pero ¿qué diremos, hermanos, de la provisión? Mira bien el campo que siguen y síguelos, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Este precioso detalle llama mucho la atención. Ruth estaría trabajando en aquel campo, pero el dueño, el amo, el señor de este campo tiene el sumo cuidado que nada les falte a sus obreros, a los que están trabajando, a los que están espigando, a sus criados, a sus siervos. Vos, como el responsable y el amo de aquella tierra, había tenido el más mínimo cuidado, había considerado los más pequeños detalles, y esto que más que pequeño, un gran detalle: el agua no faltaría para sus criados. Allí Ruth tendría agua abundante, refrescante, para el agotamiento, para el cansancio, por el trabajo. Oh, hermano, cuán agradecidos estamos al Señor por la asamblea. No queremos ahondar en algunos detalles, pero creemos firmemente que no hay un lugar donde se exponga tan claramente, con tantos detalles, la palabra de Dios, donde se abra toda la palabra de Dios para el pueblo de Dios, que sea difícil que un creyente no halle refrigerio en las preciosas vasijas de este libro. Aquí hay, si podemos decir, 66 grandes vasijas, de la cual al tener sed podemos ir y tomar una y otra vez, bien sea sacarla nosotros mismos de las vasijas o tomar porque otros criados de él
siervos de Él, están sacando el agua de estas vasijas para cada uno de nosotros. Ante el cansancio espiritual, ante el alma fatigada por las cargas, por las pruebas de esta vida, por lo agobiante del contexto en el que estemos, tenemos la preciosa palabra de Dios. Refrigerio, hermanos, que hemos estado recibiendo todo este tiempo y aún continuamos recibiendo. Pero no solamente refrigerio. Ruth allí tendría comida a la hora señalada. Verso 14, vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Ella se sentó, ella comió, ella se sació, a ella le sobró. Muy temprano ella comenzó a trabajar y vos no le dio indicaciones de la comida hasta el momento cuando ella, su cuerpo, biológicamente hablando, necesitaría de aquel alimento. Vos le dijo a la hora de comer. Siempre me ha llamado la atención este detalle. Probablemente en otras ocasiones, años atrás, otra época para nuestra nación, Venezuela, cuántos estaban acostumbrados a poder ir al supermercado y hacer un mercado para 15 días, para un mes. Y ya saber que tenía comida para los próximos 30 días, ¿verdad? Pero de un tiempo para acá, ante lo agudo que se ha hecho la situación de los alimentos, la carestía de la vida y lo difícil de la economía, esto no se puede hacer. Y cuántos creyentes, cuántas amadas familias entre el pueblo de Dios están viviendo del día a día, un día a la vez. El Señor ha aparejado para hoy, de mañana descansar en Él. Y vuelve a amanecer otro día, y en ese día Él vuelve a aparejar. Pero no tenemos sustento para una semana, para 15 días. Pero la realidad es que miramos al pasado y cada creyente puede decir, Él no nos ha faltado. Él llamó a Ruth justo a la hora de comer. Así Él se manifiesta muchas veces, hermanos. Él se manifiesta en el momento oportuno, a la hora, en el momento que lo estamos necesitando, en el día que lo estamos necesitando. Es cuando Él se manifiesta, como si fuese el caso de vos, el Señor llamándonos a la hora de comer, ven aquí y come. Aquí está lo que he preparado para ti. Y está hablando, hermanos, en todos los sentidos. Qué hermoso detalle. Él la llamó a ella a la hora de comer. Pero no solo queremos pensar en la provisión que ella obtuvo para su cuerpo, ricas provisiones que tenemos en Él, hermanos, lo necesario para nuestra vida, para el día a día, pero pensamos en nuestra provisión primeramente espiritual, la satisfacción de nuestras almas. Pero algo más que Ruth alcanzó aquel día, al llegar allí al campo de Booz, Ruth alcanzó consuelo. Ella le dijo en el verso 13, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Halle gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. ¡Qué consuelo! Solamente Él tiene palabras de consuelo para cada hijo que atraviesa por pruebas. ¿Cuántas familias hoy llorando en el silencio, todavía bajo el luto, porque la muerte ha visitado?
En muchos casos agradecemos que hay el consuelo, la fortaleza y la animación, que más que tristeza es un triunfo. Hermanos que han alcanzado victoria se nos han adelantado. Pero hermanos, esto no deja de traer tristeza al corazón del creyente. Pero como aquella viuda que llevaba a enterrar a su hijo, solamente estaba allí el único que podía dirigir aquellas grandes palabras a aquella madre viuda: no llores. Solo Él, hermanos, puede tener simpatía con cada creyente, con cada hijo suyo en particular, y en los momentos más difíciles, dirigir palabras de consuelo. Emplea sus vasos, sí, emplea sus canales, sí, su palabra, sí. Pero hermanos, en Él hemos hallamos y continuaremos hallando consuelo. ¿Cuántas veces Él ha hablado a nuestro corazón y aún hoy sigue hablando? Como Ruth dijo a vos, has hablado al corazón de tu sierva. Es nuestro mayor anhelo delante de nuestro amado Señor, que el Señor pueda estar hablando al corazón de muchos por medio de su palabra expuesta. Pero no solamente el consuelo que Ruth halló aquel día, la compensación que alcanzó por aquella decisión, desprenderse de su pueblo, de su padre y de su madre. Vos le dice lo que había hecho. Verso 11. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra. Él no es deudor de nadie, hermanos. Él sabe recompensar, y las recompensas que obtendremos de Él no son de este mundo, no es para el tiempo presente. Si alguno espera su recompensa en esta tierra, sería una recompensa pobre. Pero qué distinto es cuando cada creyente, por la labor que haya hecho, por el trabajo que haya hecho, por la decisión que haya tomado, para el bienestar de la obra, de su Señor al cual sirve, y de las almas que van rumbo a la condenación de aquellos a quienes ama, por todo esto, que cada creyente pueda ser recompensado en el tribunal de Cristo. El Señor no ha de ser deudor de nadie. Jehová recompense tu obra. Ella fue compensada en aquella ocasión con aquella decisión que tomó. Y un pequeño detalle ya antes de despedirnos. Ella allí, en aquella ocasión, alcanzaría a conocer el verdadero compañerismo. Vos le dice a ella cuando está allí espigando, no vayas a espigar a otro campo. Tanto se ha dicho de esto, hermano, que el Señor nos guarde de procurar espigar en otro campo. No solo físicamente, que haya el peligro de algún creyente, cuántos amados hermanos fuera del país, en un lugar difícil donde no hay asamblea. Pero la peor decisión sería procurar poner sus pies en un lugar que no sea una asamblea congregada al nombre del Señor. No vayas a espigar a otro campo, pero aún también por la web. Algunas páginas con algunos escritos que pudiesen ser buenos en un principio y parece haber sustento espiritual, pero puede haber oculto en lo profundo, de una manera muy sutil, algún daño para nuestra vida espiritual. Pero vos le dice a ella, y aquí estarás junto a mis criadas. Hermanos, si algo el Señor ha estado probando en cada uno de nosotros, es la manera como nos hemos comportado todo este tiempo, si ha habido un verdadero compañerismo. Entender que no estamos solos, que no somos seres aislados, que actuamos de una manera conjunta. Somos un pueblo, un cuerpo. Tenemos una comunión que debemos cuidar, resguardar cada día más, y que debemos procurar trabajar en compañerismo, trabajar en comunión unos con los otros, en estrecha comunión con cada uno de nuestros hermanos
en la asamblea. Ruth aprendería y entendería, recibiría aún esto. Con esto, hermanos, anhelamos